Vamos a empezar con el Salmo. El Salmo, el estribillo dice así: hablemos de sus maravillas. Todos. Hablemos de sus maravillas. Cantadle al son de trompeta. Hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Hablemos de sus maravillas. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo el Señor, sus prodigios, las sentencias de su boca. Hablemos de sus maravillas. estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Hablemos de sus maravillas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres Por los siglos de los siglos. Amén. Hablemos de sus maravillas. Bien, vamos directamente a la clase. Ustedes son alumnos disciplinados. Y si no, los disciplino yo. Estamos en el tema clásico, digamos así, del antiguo paradigma, antiguo patrón de lectura de las cosas de Dios y el nuevo paradigma. Hay un argumento o un tema central en esto, que es la Semana Santa. La Semana Santa es el ejemplo más fuerte, más profundo para entender el antiguo paradigma y el nuevo paradigma. Ya hemos visto el antiguo paradigma, que se fundamenta sobre una síntesis que hizo un teólogo del año 1000, hace 1000 años. El teólogo se llamaba San Anselmo de Aosta. Él quiso hacer una síntesis del antiguo paradigma, de cómo se leían las cosas de Dios, de Jesús sobre todo, desde el principio. Una síntesis. Y empezó, número 1, el ser humano ofendió a Dios de manera gravísima, infinita, porque la ofensa se mide del ofendido, no del ofensor. Y el ofendido era Dios, por lo tanto, es una ofensa infinita. Número 2, el ser humano tiene que pagar esta ofensa infinita a Dios, porque tiene que pagar. Dios quiere que se le pague. Número 3, pero el ser humano, siendo limitado, siendo finito, no podía pagar una ofensa infinita. Número 4, la única manera era que Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarnara en la naturaleza humana y entonces pagara por nosotros, por el ser humano. Como ser humano, porque encarnado, como ser humano, que era la naturaleza de Jesús, humana de Jesús. Y como humano
pagaba a Dios. Y como divino, porque se había encarnado Dios en la naturaleza humana, como divino pagaba adecuadamente, o sea, infinitamente. Y así la naturaleza, la humanidad estaba salvada, porque Jesús ha pagado adecuadamente. Esta es la síntesis, y ha pagado con sangre, porque según la jurisprudencia romana, una ofensa grave había que pagarla con sangre. De manera que esta síntesis resumía muy bien lo que creían los cristianos y difundían en torno a las cosas de Dios, sobre todo en torno a las cosas de Jesús, que se había encarnado para salvarnos y nos ha salvado derramando su sangre en el Calvario. Ahora, esa síntesis gustó también a los teólogos que vinieron después. El más famoso, Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura y los otros teólogos. Y nos transmitieron, naturalmente, profundizando, explicando mejor, etc. De manera que esa fue la teología que nos transmitieron a nosotros y que nosotros manejamos. Ese fue el paradigma, ese fue el patrón de las cosas de Dios, de las cosas que Jesús había hecho por nosotros. Todo el mundo contento. Sin embargo, hemos entrado a otra época donde las cosas, todas las cosas, desde la tecnológica hasta las sociales, hasta las bélicas, hasta las culturales, se perciben de manera diferente. Y también lo teológico se percibe de manera diferente. Ha cambiado un mundo. Evidentemente se dice, ha cambiado más la humanidad en estos últimos 50 años que los últimos 500 años. Habría que decir más, que los últimos 1000 años. Y es cierto. Yo acostumbro decir, yo he vivido mi infancia en el campo, con el burrito, la lluvia, cuidar de las vaquitas, comiendo, relacionándonos de la misma forma como se relacionaba Jesús. O sea, prácticamente en 2000 años, para la persona del campo, para la gente del campo, por la vida sencilla del campo, no había cambiado nada. Y eso también en lo teológico, también en las cosas del Señor, no había cambiado nada. Se seguía hablando como siempre. Sin embargo, los teólogos, las personas más adelantadas que reflexionaban, etcétera, y que percibían el cambio del mundo. Hay que saber que en 1962 empezó el Concilio Vaticano II con nuevas ideas. Empezaba a cambiar algo. También dentro de la iglesia se empezaba a percibir el cambio enorme de toda la humanidad, de todo el mundo. Luego, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial.
otro acontecimiento que sacudió toda la humanidad. Y la invitó a ver el mundo de manera diferente. También hay que decir que en 1900, estamos en ese periodo, 1900 nació una nueva física, la física cuántica. El 31% de las cosas que nosotros manejamos, incluyendo la televisión, todas estas cosas tecnológicas, vienen de allí. O sea, ya y hace unos 20, 30 años han ocupado todo el mundo. Nuestra vida está ocupada por estas cosas que acaban de nacer. 100 años acaban de nacer. Estamos en una nueva época. Los cambios son tremendos. Y entonces, estos cambios tocaron también esa síntesis, ese paradigma, ese patrón de cómo se leían las cosas de Dios hace 1000 años, con San Anselmo. Ahora se empieza a leer diferente. Se empieza a oír allí, a 100 kilómetros, al otro continente, que dicen que así, que se dice que la cosa es diferente. Sí, se empieza. Y nosotros ya estamos bastante metidos en esos cambios que se perciben aquí y allá. Y se empieza a reunir conceptos nuevos. Un cambio de paradigma. Se empieza a oír, a percibir un cambio de paradigma teológico. Ese es el título de nuestro curso que estamos haciendo aquí y el curso que estamos teniendo con los jóvenes. Y también en las homilías ya perciben algo diferente. Entonces, el nuevo paradigma cambia mucho, tomando siempre la Semana Santa como punto de referencia. Punto de referencia del antiguo paradigma, y ahora lo tomamos punto de referencia del nuevo paradigma, del cambio. Allí aparece más evidente el cambio. Entonces, ahí se empieza a decir que la voluntad de Dios no era que Jesús muriera en la cruz. La voluntad de Dios era, como es para cada uno de nosotros, era que Jesús fuera fiel al amor hasta el final, costara lo que costara. Eso lo pide a las personas casadas, eso pide a nosotros los sacerdotes, a los religiosos, a cada ser humano que ha sido creado para aprender a amar. A cada ser humano, lo que pide el Padre Dios es que quede fiel al amor hasta el final. Eso era lo que pedía Jesús. En el bautismo había adquirido la responsabilidad, el compromiso de hacer la voluntad del Padre. Costara lo que costara. No sabía lo que iba a pasar. Y cuando 3 años después se encuentra frente a los fariseos que lo van a matar, si sigue hablando así, si sigue revelando las cosas de Dios, con un nuevo paradigma, porque para los hebreos lo que hablaba Jesús era diferente. Un nuevo paradigma. También en ese sentido, el de Jesús para los hebreos era un nuevo paradigma.
Y los hebreos no querían aceptar la novedad. Eso es la homilia del domingo pasado que yo hice a las 9:30. No quisieron. Las dos lecturas dicen que no quisieron oír nuevas cosas, nuevos paradigmas. Ahora, se interpreta que la voluntad del Padre no era que Jesús muriera dando la sangre para pagar por nuestros pecados. Nada de eso. Y ahora a nosotros nos parece casi ridículo que Dios, estamos hablando, el Papa continuamente está hablando, Dios amor, Dios misericordia, Dios solo amor. Nos parece ya ridículo decir que este Dios que es solo amor quiere ser pagado por los pecados. Es una contradicción. No funciona. El viejo paradigma no responde a cosas nuevas que estamos descubriendo. Dios solo amor. Entonces, esto es uno de los puntos básicos. Nosotros decimos que Jesús, cuando dijo hágase tu voluntad, quería decir que la voluntad de Dios era que Él muriera, y Jesús aceptaba esto. No. El Padre quería a Jesús, como pide a cada uno de nosotros, que quedara fiel en la costar. Hay miles de mártires que han tenido esa misma realidad. Le pedía lo mismo, no porque sediento de su sangre, sino sediento de su amor. Porque lo que salva al ser humano es el amor. Lo que hace crecer al ser humano es el amor. Lo que hace realizar la naturaleza humana es el amor. Lo que hace alcanzar la convivencia con Dios en el paraíso es el amor. Eso es lo que quiere. Que quería el Padre de Jesús y que pide a cada uno de nosotros. Entonces, nuevo elemento, número uno del elemento del nuevo paradigma, que la voluntad del Padre no era que Jesús muriera en la cruz, sino que fuera fiel al amor. Otro elemento del paradigma es que no había que pagar nada, porque el amor de Dios, el perdón de Dios de nuestros pecados es completamente gratis. Otro elemento del nuevo paradigma, muy grande, muy fuerte. Y ahora, de allí, otro elemento del paradigma, aunque digamos secundario, pero muy importante también. Se dijo que el antiguo paradigma decía que Jesús abrazó el sufrimiento. Hacía parte de la visión del viejo paradigma, que Él, amándonos, ese sufrimiento que era querido por el Padre, según el antiguo paradigma, Jesús lo abrazó, porque tanto los amaba que no le importaba sufrir todo. Hoy el nuevo paradigma dice que el sufrimiento no es nada amable. El sufrimiento es contrario a la voluntad de Dios, porque es fruto del pecado. San Pablo, carta a los Romanos, capítulo 5, verso 12.
la muerte y el sufrimiento, que es una pequeña muerte. Cuando es grande el sufrimiento, llega la muerte. La muerte y el sufrimiento son fruto del pecado. Esa es la afirmación de San Pablo. Y Dios no va a usar. Y fruto del pecado y por lo tanto enemigo. ¿Aló? El sufrimiento y la muerte son enemigos de Dios. ¿Aló? ¿Qué pasó? El pecado. Sí, De manera que el sufrimiento no es nada amable. Es rechazable. Y de hecho, Jesús lo rechazó. A ir a ver Jesús en el Getsemaní. Hay que ir a leer. Jesús que suda sangre, que está en una tensión tremenda. Tengo una tristeza como para morirme. Cuando supo de la muerte, no se alegró para nada, no abrazó nada. Se puso preocupado, sudaba sangre. Eso es importante, porque eso es lo que sucede a nosotros. Decir que Jesús abrazó el sufrimiento es hacernos sentir en culpa. Como uno dice, Jesús lo abrazó y yo lo rechazo. Yo voy inmediatamente con el médico. Yo voy a comprar la medicina. Y Jesús abrazó el sufrimiento. Pero esto es ya algo que nos hace sentir que eso es una contradicción. No es una cosa humana. Es una cosa artificial. El amor al sufrimiento no es una cosa humana. Es una cosa artificial. Y Jesús tuvo una reacción humana ante el sufrimiento. Lo rechazó. Padre, si es posible, pase este cáliz. Hay que beber agua, ya que no hay vino. Otro elemento importante del nuevo paradigma. El sufrimiento es contrario a Dios, contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, es humano y natural rechazarlo. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús no tuvo un comportamiento antihumano, no, un comportamiento humano. Y al final rechazó el fruto del pecado. Incluso desde el punto de vista moral, es correcto. El que quiere que lo hagan sufrir, que luego lo torturen porque quiere sufrir, es alguien que no ha entendido bien qué significa el amor, la vida, el don de la vida, etc. Otro elemento, muy nuevo, por cierto, secundario pero importante, que Dios en este mundo no lo puede todo. Esto es muy nuevo. Yo tenía esta intuición, pero no me atreví a decirla, como hago con todas las demás cosas, hasta que encontré la persona con autoridad que lo dijo. Y lo dijo Benedicto XVI el 30 de enero de 2013. Benedicto XVI en una audiencia pública del miércoles estaba explicando el credo. Estaba explicando el segundo renglón del credo, que dice: yo creo
en Dios Padre Todopoderoso. Y el Papa, un gran teólogo, se ha acostumbrado a reflexionar a fondo sobre las cosas de Dios. Se preguntó, ¿qué querrá decir la gente cuando dice yo creo en Dios Todopoderoso? Y él dio la respuesta, porque no se podía, hay 10.000 personas escuchando. Claro, dice, todos piensan lo mismo, que Dios lo puede todo. Cuando quiere, como quiere, delante de quien quiere. Incluso puede aplastar a los enemigos. No. Esto es lo que piensa todo el mundo. Pero el Papa dijo que no es cierto. Desde el momento, esta es la frase del Papa, benemérito, desde el momento que Dios ha dado al ser humano la libertad, desde ese momento Dios se ha limitado en la propia. O sea, cuando Dios quiere una cosa, pero se le planta a alguien delante de él con su libertad, le dice, eso depende de mí, pero yo no quiero. Dios se detiene. No lo puede. Ejemplo, me quieren despedir de mi trabajo. Yo no necesito el trabajo. Es que tengo familia. Señor, hago celebrar una misa y tanta oración. Señor, haz que no me saquen del trabajo. Pero me saca. Me saca. ¿Qué pasó? Pasó que él, que tenía poder, quería dar ese trabajo a alguien más que le simpatizaba más. Por lo tanto, la persona pide al Señor. El Señor quisiera complacerla, porque cosa buena es él. Pero se le planta el que puede dar o no dar el trabajo y no lo quiere dar, y Dios no puede hacer más. Tremenda esta acción, ¿verdad? Tremenda. Tremenda porque hay una reflexión que hay que hacer, duraría un mes, una reflexión sobre esta cuestión. ¿Cuántas veces a mí me interesa decir eso, sobre todo motivado por esta cuestión? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos pedido, pero nosotros todavía nos hemos acomodado al antiguo paradigma y bajamos la cabeza y decir, Dios, quién sabe por qué no me hizo caso? Pero la nueva generación, por eso la necesidad de estos cursos, la nueva generación ve inmediatamente el contraste, la ilógica, la cuestión ilógica. ¿Cómo sería? Dios puede hacer que no me saquen del trabajo y me sacan. Entonces aquí, o Dios no me quiere hacer el favor, o no puede. Hasta ahora nosotros creíamos que era que Dios no me quiere hacer el favor. Pero eso multiplica en otras cosas. Yo le pido a Dios que no me deje morir a mi mamá. Yo, muchacho de 14, 16,
18 años, pido, suplico que no me deje morir a mi mamá. Y mi mamá muere. ¿Qué le nace dentro a este muchacho de esta época, que tiene una capacidad de razonamiento más rápido? Dios, amor, Dios. Y me hizo morir mi mamá, cuando a él no le costaba más nada hacerla vivir. Porque esto es otro concepto de poder de Dios. A él no le costaba más nada. Y en el corazón, en la mente de las nuevas generaciones, nace un rencor sordo dentro. No lo dice porque tiene miedo que luego la abuela le dice, no digas así, no digas así. Entonces se callan, pero dentro nace un rencor con Dios, que podía liberar a la mamá y no lo quiso. Eso de no lo quiso está equivocado. Dios quería, pero no pudo. ¿Por qué? Porque la persona que tenía que ejecutar eventualmente esa voluntad suya no quiso. Se le opuso a la voluntad de Dios. Se le opuso. Y Dios tuvo que respetar esa libertad, porque se la había dado él. Desde el momento que Dios nos ha dado la libertad, se ha limitado en la suya. Vean cómo en la cuestión de la Semana Santa, con todo lo que eso conlleva, qué fuerte, qué profundo, cómo hace entender bien que estamos en un nuevo paradigma, en un nuevo patrón de interpretar las cosas de Dios. Y esto naturalmente lleva dentro un cambio enorme, un cambio de actitud delante de Dios, un cambio de actitud delante de los demás, de los médicos, por la cuestión del sufrimiento, ¿verdad? Cambia toda una actitud. Y los diálogos cambian, y los diálogos entre los jóvenes. No me quiso salvar a mi mamá. No me hablen más de ese Dios. Eso sucede millones de veces al día. Hay que reflexionar en eso. 8.000 millones de gente en el mundo. Esto sucede millones al día en todo el mundo. O sea, esta decepción de un Dios al cual me recomiendo, que no me hace caso, porque no me quiere hacer caso. Hay una pregunta. Una pregunta. Y cuando Dios hace milagros, ¿cómo se explicaría eso? Significa que no hay quien se oponga. Y entonces la cosa pertenece a su voluntad. ¿Verdad? Sí. Yo reuniría al final de la explicación de que nuestra fe de alguna manera es un tanto subjetiva también. Si desconocemos realmente digamos, estos principios teológicos acerca de lo que realmente es Dios y las limitaciones que de alguna manera Él puso cuando nos dio la libertad en cuanto a ser omnipotente, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces por la ignorancia y por la subjetividad que tenemos de lo que pensamos, creemos que este todopoderoso lo puede resolver, pero está en nuestra posición o nuestro entorno, el resto de la comunidad que nos ve o nos rodea, que se pueda o no hacer dependiendo, no cumplir nuestra voluntad, porque muchas veces se dice, mire, yo pedí
y se tardó, pero no sabe, Dios tiene también su tiempo. Sí, eso. No sabemos, hay otros motivos por los cuales el Señor, esta vez sí, en eso la fe nos dice que Dios es completamente confiable, que Él nos ama infinitamente más que nuestra madre y que por lo tanto todo lo que decide, que hace o que no hace en relación a nosotros es siempre por amor. Sin embargo, esto es importante porque es una causa que nosotros no conocíamos. Por la novedad es importante. No es el único motivo por el cual las cosas no se nos dan. Habrá otro motivo, ¿no? Nosotros no podemos comprenderlo todo. Y en eso nos salva el pensar que Dios es amor. Pero este es un motivo que nosotros no conocíamos y que amplía mucho más porque hay ciertas cosas que aparecen demasiado evidentes, que son buenas, que la concedan. Mira, ese hombre es un asesino, es un delincuente, es un borracho, drogadicto. Y ahí va, tranquilo, tiene un hermano que es un santo varón, que trabaja por su mamá, por su papá, y está dedicado a ellos, ¿eh? Se ha infectado, se ha enfermado y ahora está muriendo. Estamos pidiéndole tanto por él, se murió. Es importante saber, porque ahí es demasiado evidente que choca la cosa. Pero como si Dios podía salvar, ¿cómo lo va a salvar ese hombre? Papá y mamá lo necesitan, porque solo él que trabaja. Pero está este motivo importante. Somos 8 millones de gente, cada una con su libertad, porque luego hay que ampliar la reflexión. Y no es por tanto que yo me opongo a lo que se le haga a usted. Aquí se trata de saber que hay uno en Inglaterra que tomó una decisión en una familia de aquí y le dijo, mira, el trabajo lo das así, así, así. Esto está en Inglaterra, pero le tocó a usted directamente. Pero esa persona ha infectado las otras personas también. Es decir, el trabajo lo da solamente a estas personas, que son las personas simpáticas a él, y no a las que más necesitan o incluso a las que tenían el trabajo. Las sacas. Eso ya influyó 5, 10, 20 personas, las cuales después harán lo mismo, si son los hijos sobre todo, harán lo mismo en 10, 20 fábricas. Y así la mancha se amplía. Incluso los antepasados. Porque este niño ha nacido deformado. Una familia tan buena. Este niño ha nacido deformado. Un trastorno en el ADN. La ciencia ya podrá decir algo. Hubo un antepasado que con sus vicios trastornó el ADN. Puso allí un elemento de trastorno que ahora, después de los varios cuestiones genéticas, ha venido a tocar a este niño. Ahí estaba esa voluntad y Dios no puede hacer que no lo toque. Esa voluntad, porque para Dios todo es presente, todo es presente. Entonces todo
lo que ocurre es la presencia, es siempre presente, no importa el pasado o el futuro. Bueno, el futuro para las personas que tienen que manifestar su libertad, sí, futuro, digamos, no se toca, pero Dios, el pasado es presente. Cuando nosotros pedimos por nuestros difuntos, dice, murió hace 50 años, que le vas a decir la misa. Es que para Dios esa misa estaba cuando ese difunto lo necesitaba. Entonces, esa oración que tú haces 50 años después es una oración que tú estás haciendo mientras que estas personas están tal vez a punto de convertirse. Esa oración le da el empujón de amor para convertirse de ese tiempo. A propósito de lo que está indicando usted ahorita, de las peticiones sobre los santos difuntos. Yo tengo una idea un poco más, digamos, más actualizada, que probablemente es más útil para, ¿cómo se llama?, quien está pidiendo para el difunto, es más útil para esta persona en el presente, derivado que le va a servir más de alguna manera emocionalmente, o tal vez que le pueda servir para manifestar o liberarse de algo, alguna dolencia emocional que ha tenido. Yo lo veo de esa forma, porque nuestros difuntos ya están a la par del Señor, al lado de Él, pero nosotros los vivos, como que necesitamos un aliciente para continuar con esa, ¿cómo se llama?, con ese recuerdo. Bien, está también eso. Sin embargo, está la cuestión del purgatorio, que hace fácil o hace comprensible la cuestión de la oración después de tanto tiempo. No sabemos cuánto necesita de oración esa persona. Hasta ahora nosotros digamos así en la fe, en el purgatorio, ¿verdad? Sí, seguimos aquí. Entonces, Dios no pudo salvar a Jesús. Porque eso viene la pregunta. ¿Y por qué Dios no impidió? Jesús era el hombre más bueno del mundo. ¿Y por qué Dios no impidió que muriera? ¿Por qué Dios en este mundo no lo puede todo? Y esos fariseos estaban decididos. Dependía de él si Jesús muriera o no. Ellos tenían el poder de matar, de dar la respuesta. Y Pilato dio la respuesta técnica, por decirlo así. Pero la voluntad de que Jesús muriera en la cruz era de ellos. Y ahí estaban. Y nadie tenía que bajar a Jesús como para ellos. Entonces se oponían completamente a que Dios salvara a Jesús. Vea hasta dónde no podemos preguntarnos. Sí. No pudo salvar a Jesús como seguramente tanta gente pedía. ¿No? Puede ser que hay tiempo. No. Los fariseos con su libertad se oponían. Es una razón muy fuerte, muy clara para entender por qué Dios no intervino. Cosa muy evidente, era un hombre bueno. Incluso si pudiera haber vivido 10 años más con todo lo que él sabía, con todo lo que él curaba a los enfermos. Eso, por ejemplo, conlleva la reflexión sobre la importancia de nuestra libertad. Que no es una cosita así nomás, quiero beber la cerveza, quiero beber el vino. No es así nomás. Es de una importancia con aquello que decíamos antes, que nosotros hablando estamos
esparciendo nuestra forma de ver la vida, nuestra moral. Y nosotros esperamos que esparcimos moral sana, cristiana. Pero ¿cuántos miles de millones de gente difunde otra moral contraria? Esa moral conforma la libertad de la gente y luego actúan así. Entonces, saber quién fue, quién no hay que inmediatamente ir a uno que está cerca de nuestra casa y decir, él se opone a que yo, no, eso nadie sabe, porque son millones de gente que puede llegar a esa solución de que Dios no te puede encontrar, venir al encuentro. Cuántas reflexiones, la importancia sobre nuestra libertad. Nosotros estamos en este mundo con un mal ejemplo, podemos hacer un daño tremendo, malo, muy malo. Pero a veces, claro, los papás es cosa seria, como educan a los hijos, con qué sentimiento de salud, si sentimiento de donación o sentimiento de público. Pueden hacer gente que pasa en este mundo sanando millones de gente, a veces un científico que se mete a hacer investigación por amor a la humanidad, salva millones de gente. Un investigador cualquiera, un médico, un sacerdote, puede salvar millones de gente o puede ganar, o sea, ser causa de pecados graves a millones de gente. Nosotros en nuestro pequeño, quizá tal vez tenemos influimos sobre 3.000, 4.000 personas. Bueno, siempre serio, pero eso nadie sabe. Tú dices una cosa y lo dices equivocadamente, o una cosa equivocada, gravemente equivocada, porque tu voluntad es hacer daño, manifestar odio, y puede ser un daño tremendo. Y hoy que estamos en un mundo globalizado, que con el celular, yo transmito la idea que tú me diste, la transmito a un chino, el cual queda impresionado por lo que tú le dices, o en el bien o en el mal. Y él empieza a escribir un artículo sobre ese tema. Eso es una forma sencilla, pero real, de decir qué influencia tenemos hoy nosotros. Entre más medios tenemos para difundir, más. Bueno, ahora vamos hacia la conclusión de esto. Otras fuentes de autoridad. Ustedes saben que estas cosas grandes, fuertes, aunque fácilmente yo he tenido la intuición, pero no la digo si no hay detrás algún personaje que vale mucho más. Ahora acabamos de leer el libro 16. Ahora vamos a ver otras fuentes de toda la Semana Santa. El actual arzobispo de San Salvador, El Salvador, en la carta sobre el martirio, estamos en 2017, escribía: el padre Rutilio Grande, real, fue asesinado hace 40 años y sus últimas palabras fueron: hijos, siempre hay que hacer la voluntad de Dios.
pero según ese tiempo, y como se hablaba en ese tiempo, el carisma, el paradigma era que hay que hacer la voluntad de Dios era también de disparar al padre Rutilio, que muriera Rutilio mártir, también es la voluntad de Dios. Así se interpretaba por el paradigma antiguo. Y esto son 60 años. Ahora, el comentario del arzobispo a esta frase fue el siguiente: la voluntad de Dios ciertamente no era la de querer ver a Padre Rutilio morir de una forma, de una muerte tan macabra, mucho menos a su hijo, con el H mayúsculo. O sea, es un arzobispo que hace 20 años ya hace creer, hace pensar, o quiere decir que él no cree que Dios haya querido la muerte. Y era voluntad de Dios que su hijo muriera en la cruz. Porque ahora dice, yo no creo que la muerte de tu padre Rutilio haya sido querida por Dios. Y mucho menos la de su hijo. La H mayúscula. Entonces, una autoridad. Es un arzobispo. Es un arzobispo. Pero arzobispo que dice a todo el mundo en una carta, a todos los sacerdotes, se le da esta afirmación. Es, pero hay más. Vamos a oír a Carlos, que nos lee otro párrafo. En estos días de la Semana Santa, 11 de abril, en Avenire, diario oficial de la Conferencia Episcopal Italiana, Hermes Ronchi, columnista del diario, ha escrito un artículo muy interesante sobre el cambio de visión tradicional de la Semana. Resumo fielmente unos párrafos, pongo la traducción entre comillas por practicidad. Dios no ha sido el autor intelectual del homicidio de Jesucristo. No ha sido él quien ha querido o permitido que fuera crucificado un inocente en lugar de los culpables. Aplacar la justicia con la sangre no es de Dios. Eso, ¿dónde está la importancia de eso? De estas afirmaciones. Está en que es uno que escribe, un columnista del Avvenire. A-V-V-E-N-I-R-E. A-V-D. Eso para que ustedes puedan ir a ver en la computadora. A-V-V-E-N-I-R-E. Este es el periódico diario de la Conferencia Episcopal Italiana, que tiene cientos de obispos. ¿Dónde está la fuerza? El director que pide a un columnista de hacer un artículo así ha sido puesto por estos obispos. Y entonces hay que ver ahora, y yo estuve pendiente 2 semanas seguidas, hay que ver si hay algún obispo que protesta contra esta visión nueva. Porque es una visión nueva. Porque antes se decía
¿Quién planificó esto? Es el plan del Padre. Que quería eso. Era la voluntad del Padre que quería eso. Entonces, ahora los obispos, yo decía, quiero ver, al menos por 2 semanas, y yo tengo el diario que leo todos los días en la computadora. Todos los días leo todos los artículos que me interesan. Y esto por cierto me interesaba. Voy a ver si hay algún obispo que protesta, que diga que están escribiendo sobre ese diario que todo el mundo sabe que es de los obispos. Y entonces, si era algo contrario a la enseñanza de la iglesia, lo habrían dicho. Tenía que haberlo dicho, al menos algunos. Absolutamente ninguno. Ninguno. Yo no vi. Antes bien, 4 o 5 días después, el arzobispo que era presidente de esta conferencia italiana fue a visitar donde se editaba este Avvenire. Y solo piropos, por decirlo así, muy bien, gracias por el trabajo, gracias por cómo conducen. Eso para mí es muy importante. No es solamente el arzobispo de El Salvador. Aquí son todos los arzobispos, todos los cardenales que hacen parte de la conferencia episcopal italiana. Pero hay, en ese día, o 2 días, no, 2 días después, que era el domingo de Ramos, yo oí una homilía de Monseñor Báez, que era el obispo de Nicaragua, que ha sido sacado de Nicaragua, que estaba saludando a la gente porque tenía que irse del país. Báez, en la homilía, había leído este artículo y dijo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Ronchi, cuando dice que no era Dios que quería, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo con él. Bueno, interesante. Y para terminar, vamos siempre con Avvenire. Esta vez es del 30 de octubre de 2019. Siempre pueden ir a leer. Un columnista había hecho otro artículo sobre este tema. Y una señora que ha leído este artículo le escribe al director para decirle que le expliquen cosas, porque no ha entendido bien el artículo que había sido escrito, porque era diferente, en fin. Y le dice así: la cruz del Hijo es el lugar donde Dios Padre da una respuesta amorosa al extremo amor fiel. Esto es la presentación del artículo del director. Y dice ya que la cruz de Jesús es la respuesta fiel al amor, lo que hemos dicho antes. Es la respuesta al amor. La respuesta fiel al amor. No hacer la voluntad del Padre que quería ser pagado, etcétera, etcétera. Sino que era la respuesta, que era
La respuesta fiel al amor. Y sigue. Y sigo convencido, dice el director, de que una lectura de la pasión como precio de la salvación corre riesgo de alienarnos. Antes se tenía esta visión. O sea, que la pasión era algo que había que pagar, precio de la salvación, que había que pagar para ser salvado. Lo que hemos dicho del antiguo paradigma. Este es el resumen que hace el director. Ahora dice la señora, estimado director, leí con interés el artículo de Luigino Bruni, es el columnista que escribió el artículo, en Avvenire, el domingo 27 de octubre. Tengo detrás de mí una formación religiosa meritócrata y expiatoria, el antiguo paradigma, que lo que nos salva son nuestros méritos, nuestras obras buenas, y expiatorias que Jesús pagó por nosotros, expiar. Yo tengo esa preparación. Dice que hacia la cual verdaderamente siento una profunda rebeldía. Era ya una mujer despierta que no le gustaba esa forma de ver, pero él dice, yo tengo eso. Ahora dígame usted. Ahora me pregunto, el sacrificio expiatorio con la sangre, de la sangre de Cristo, para reconciliar todas las cosas con el Padre, reconciliando con la sangre de su cruz, es decir, por medio de él, las cosas de la tierra y del cielo. ¿Era necesario? Esa es la pregunta. ¿Era necesaria esta muerte expiatoria de Jesús? Porque esta era la antigua formación. Si no fuera necesario, ¿de qué sirve entonces la pasión? Me gustaría invitar al profesor Bruni para que me ayude a entender. Gracias al director. No entiende de qué sirve esta pasión. Solo hasta ahora, como han dicho, que fuera una versión expiatoria, como se decía el antiguo paradigma, el antiguo patrón de expiación. Y ahora responde el director de Avenida, puesto por los obispos, el director, que ahora, por cierto, ha sido elegido a diputado del Parlamento Europeo. Es una persona. Estimada señora María, he escrito varias veces en los últimos años sobre la teología de la expiación en este periodo. En resumen, en el Nuevo Testamento, incluido San Pablo, se usa la imagen de la sangre y el rescate pagado por el Hijo, pero es solo una imagen y siempre tomada prestada del Antiguo Testamento. Imagínense qué afirmación. Esto la hace delante de todos los obispos. Que incluso lo que decía San Pablo de esta expiación es prestada de una forma de ver del Antiguo Testamento, donde Dios intervenía siempre para hacer matar al fulano, al pueblo, a los niños, mata a todos. Prestada, pero es solo una imagen y siempre tomada prestada del Antiguo Testamento. Si atendemos al mensaje general que se desprende de los evangelios sobre la pasión de Cristo,
no tenemos elementos para pensar que el Padre quiso la muerte del Hijo como precio de la salvación. Una afirmación firme, fuerte. En el Nuevo Testamento no hay algo que con seguridad está afirmando eso. Ahora, la mayoría de los exégetas, de lo que se interpreta en la Biblia, especialmente después del Concilio Vaticano II, que abrió ventanas, están de acuerdo en leer la pasión como una fidelidad extrema del Hijo. De nuevo, una fidelidad extrema del Hijo a su tarea de amor. En el bautismo había adquirido la tarea de guiar la humanidad a hacer la voluntad del Padre, siempre con el amor. Esa es la tarea que había tomado, y aquí este Señor dice su tarea como una fidelidad extrema del Hijo a su tarea. Así lo entienden los nuevos teólogos. Quería preguntar. Sí, claro, pero ¿por qué en Isaías, cuando uno lee la parte de Jesús, habla de cómo iba a hacer todo, de que era el ¿qué? Sí. Entonces, Eso abre otro capítulo, por decirlo así, cómo interpretar la Biblia, ¿verdad? Ahora aquí el profeta, inspirado por el Espíritu Santo, que ve un Salvador, está explicando por qué lo van a matar a ese Salvador. ¿Por qué se mete con los pobres? ¿Por qué se mete con los débiles? ¿Por qué se mete contra los prepotentes, contra los poderosos? Eso explica el profeta Isaías. sí, Es lo que sucede siempre en el mundo. Cuando uno, por amor, se mete a defender a un pobre, a un débil, le cae encima el poderoso. Eso era lo que decía el profeta Isaías, que el Espíritu Santo le estaba inspirando cómo sería este Salvador y por qué iba a terminar así. Pero esto es otro capítulo que, en este caso, una explicación fácil, rápida, puede hacer entender. Entonces, lo que lo llevó a una muerte cruenta, no querida ni por el Padre ni por él. La muerte cruenta. Ni Jesús cuando dijo, pase de mí este cáliz, estaba claro que lo iban a matar. No la quería. Entonces esa muerte no era querida por Cristo, ya lo sabemos, pero ni por el Padre. Y ahora lo estamos desarrollando eso. Ni por el Padre. Ni querida, ni permitida. Cuidado. Y con esta palabra permitida estamos confundiendo las cosas. Prácticamente volvemos a decir que es voluntad de Dios. Porque es permitida. Han atropellado a mi hijo. Señora, ¿qué vamos a hacer? Dios lo permitió. Y entonces la mujer cristiana baja la cabeza y dice, bueno, Dios lo permitió. Pero no, Dios, el mal, el sufrimiento, ni lo quiere ni lo permite, solo lo tolera. ¿Qué significa tolerar? No puedo que sea porque yo no puedo hacer nada. Hay voluntades humanas que se me oponen. Y ahora entendemos lo de Benedicto XVI. Sino aceptada como consecuencia de la encarnación y la maldad de los hombres.
Respuesta del director de Avenida. Esa muerte no fue querida por Dios ni por el Hijo. No abrazó nada, sino fue consecuencia de que Dios se encarnó y por lo tanto iba a sufrir la suerte de los seres humanos. Y de la encarnación y de la maldad de los hombres. En este caso, de los hombres. Luego, cierta teología, sobre todo medieval, y también algunos padres quisieron leer el sacrificio de Cristo sobre la base de los textos del Nuevo Testamento, incluida la carta a los hebreos, con las categorías arcaicas del sacrificio del Cordero Nuevo, mezclado con el Antiguo Testamento. Aquí hay otro capítulo importantísimo que habría que estudiar, es lo que dice San Juan Pablo II. La revelación es progresiva. Es progresiva. Entonces, lo que escribieron estos libros de la Sagrada Escritura no sabían lo que el Espíritu Santo iba a revelar después, por lo que está revelando a nosotros hoy. Incluso la carta a los Colosenses y concluye: incluso las oraciones litúrgicas, especialmente las de la Semana Santa, se ven afectadas por estas lecturas de la expiación en una clave, con un paradigma. En la versión dada por Anselmo de Aosta, ese doctor de Mil, que quiso hacer el resumen: 1, 2, 3, 4. La llamada satisfacción. Jesús satisfizo por nosotros a Dios Padre, que quería ser pagado por él. El Padre estaba tan enojado con los hombres que solo la sangre del Hijo podía satisfacerlo. Eso es el paradigma antiguo. También, para la palabra expiación, uno debe tener cuidado con el significado. Lo normal es ser castigado para reparar un mal y aplacar la ira divina. Eso se entendía por expiación. Pero en la Biblia, el sujeto del verbo expiar casi siempre es Dios, no el pecador. Y expiar es prácticamente sinónimo de perdonar. Entonces, si se dice en algún lugar, no sé, que Jesús expió por nosotros, que Dios nos perdonó por la muerte de Jesús, significa que Dios, claro, Dios perdonó a la humanidad, viendo el amor, y por el amor infinito de Jesús, por el amor fiel de Jesús. Y aquí había otro capítulo: el amor salva de buenísimo mal. Para poder hacer la aplicación de este amor inmenso de Jesús, que fue allí con su amor inmenso, fiel, hasta el final. Ese amor inmenso de Jesús salva todo la vida. Mi pequeño amor puede salvar a un enfermo o a un hambriento que tiene hambre. Pero si yo tengo mucho amor, voy a pedir una tonelada de carne y voy a quitar el hambre a 100 personas. Entre más amor tengo, más puedo. El amor infinito de Jesús, que era hombre mío,
el amor infinito de Jesús salvó. Con eso terminamos este momento del nuevo paradigma, del nuevo patrón, cómo leer las cosas de Dios. En este caso, cómo leer la Semana Santa. La leímos con el antiguo paradigma, antiguo patrón, y después la leímos con el nuevo patrón. Y nosotros somos llamados a asimilar este nuevo patrón, sea para nuestra mejor comprensión del amor de Dios, de la grandeza de Dios, sea para testimoniar mejor eso, sobre todo para las nuevas generaciones, a las cuales tenemos que hablar según este nuevo paradigma. Cuidado, que si leemos según, le explicamos según el antiguo paradigma, nos confundimos y no van a entender nada. Entonces, el deber que nosotros tenemos de profundizar esto y asimilarlo y manejar los conceptos, posiblemente también estas fuentes que iba teniendo diciendo, ¿no? Porque los jóvenes, sobre todo, si uno le hace un razonamiento, le tiene que decir cuál es la base de ese razonamiento. Porque lo que me dice usted, sí, usted es una gran persona, es un indicado. Una cosa que lo diga yo, otra cosa que lo dice Benedicto XVI, como profesor de universidad de 30 años en las grandes universidades de Alemania. Y luego prefecto de la Congregación de la Fe, y luego Papa. Sí, hay alguien que tiene la máxima autoridad para decir estas cosas. Bien, entonces ahora solo damos la bendición. Nos hemos pasado, pero por eso que no pude dar la palabra, porque si no faltaba este pedazo que concluye. El Señor les bendiga, les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva hacia Amén. ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. El Señor Amén. les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del En el Padre, nombre del Padre, del Hijo y del del Espíritu Espíritu Santo. Amén.